Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo que tengas o disposición para analizar el siguiente video. Continuamos con nuestras temáticas y vamos a abordar lo que refiere a tabla periódica, su organización y las regularidades que presentan ciertos elementos químicos. Los elementos son diferentes, pero tienen ciertas propiedades físicas y químicas que coincidían, por lo tanto, se tomaron a la tarea de organizarlos. Recuerda que ya vimos esto en la segunda revolución de la química para ver los antecedentes de dichas clasificaciones. Este acomodo permite hacer predicciones, por ejemplo, el comportamiento de un elemento o cómo va a reaccionar si yo junto o revuelvo ciertos elementos. Recuerda que hay elementos que por más que yo quiera unirlos, no se juntan o no reaccionan. Estas predicciones las podemos sacar a partir de lo que contiene nuestra tabla periódica. Nuestra tabla periódica está organizada o está dividida en periodos. Recuerda que son 7 periodos, que son las filas de manera horizontal o los renglones, ¿sí? Nuestro primer periodo, como puedes observar, está compuesto por el hidrógeno y por el helio. Siguiente periodo, que es nuestro segundo renglón, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y los grupos son las columnas de manera vertical. Nuestro grupo 1A o 1 es la del hidrógeno hacia abajo, de hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Grupo 2, el del berilio. Grupo 3, aquí hay una división entre grupo B y A. Ahorita lo vamos a abordar, pero si tú cuentas de manera vertical, son 18 grupos, 18 columnas. Tenemos al autor Henry Moseley, él determinó que las propiedades de los elementos químicos son funciones periódicas del número atómico. ¿Qué es el número atómico? Recuerda que viene en tu tabla periódica y lo representan con la letra Z. El número atómico me da la cantidad de protones presentes en el núcleo. ¿Quiénes son los protones? Recuerda las cargas positivas. Eso lo vimos o lo abordamos en el modelo de Bohr. Tienes el número atómico 7. Estas aportaciones de Moseley nos permitieron ver ciertas irregularidades que presentaba la tabla periódica. ¿Por qué? Ponían al telurio primero y el telurio tiene una masa atómica de 58.933, mientras que el níquel 58.69. Si ves, el níquel tiene menos masa atómica, pero lo ponen después. ¿Por qué pasa esto? Porque el telurio únicamente tiene 27 protones y el níquel 28, a pesar de que sea más liviano. Entonces, ¿quién va primero? El que tiene menos protones, porque recuerda que van acomodados de acuerdo a la cantidad de protones que presentan. El hidrógeno nada más tiene un solo protón, por lo tanto es número atómico 1. El flúor tiene 9 protones, por lo tanto su número atómico es 9. Entonces, el telurio tiene 27, debe ir antes del níquel, que tiene 28 protones. La ley periódica establece las propiedades físicas y químicas de los elementos, los cuales tienden a repetirse de forma sistemática al aumentar el número atómico. Aquí en la imagen podemos ver que entre más hacia abajo vayamos de la tabla periódica, más aumenta el número atómico. Y entre más arriba estemos, disminuye lo que sería la electronegatividad. En temas posteriores vamos a ver qué es electronegatividad. ¿Sí? La clasificación de los elementos. Las columnas indican los grupos o familias. Existen dos representaciones en las que nosotros podemos encontrar estos grupos. Ejemplo, hay tablas periódicas que los manejan del 1 al 8 divididos en grupos A y grupos B. Por lo regular, estas tablas periódicas manejan los grupos en números romanos. Los grupos A, que son como los piquitos más altos de la tabla periódica, son los grupos representativos, y los grupos B, que es como ese espacio que queda abajo, son los elementos de transición. O también tenemos las tablas periódicas que no manejan grupos A y B y simplemente manejan del 1 al 18. Es decir, en el grupo B ya no entrarían como 1B, 2B, sino simplemente se va de corrido, iniciando en el grupo 1 con el hidrógeno
y así hasta llegar a las 18 columnas que tenemos, o la última columna que sería la del berilio. Aquí te pongo la tabla periódica para que puedas analizar, ¿sí? Si ves, tienes 7 periodos, los periodos los puedes observar fuera de la tabla periódica, son los 7 renglones, y si ves, esta tabla se maneja como la última opción que te mostré o te expliqué, del 1 al 18, ¿sí? Hidrógeno 1, el grupo número 2 inicia con el berilio y se lee hacia abajo hasta el radio, el número 3 es del escandio hasta el símbolo LR. Ahorita no alcanzo a ver y como es de los pocos, de los pues raritos, no recuerdo el nombre como tal, ¿sí? 4 del titanio hasta poder llegar al grupo 18, que son el helio hacia abajo. Iniciamos a analizar los grupos, ¿sí? Tenemos en primer lugar metales alcalinos con el grupo 1A o 1. Quienes lo integran es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio. ¿Qué características tienen? Recuerda que ellos tienen un solo electrón de valencia, un solo puntito en su último orbital, por lo tanto, un electrón de valencia. Todos ellos coinciden, eso es una característica química. En las características físicas, pues son blandos, todos ellos son blanco plateados, ¿sí? Presentan baja densidad y punto de fusión y ellos se caracterizan por reaccionar violentamente con el agua, ya sea que explotan o tengan combustión o se prendan de manera de lo más rápido, ¿sí? No, das cuenta que les cae gorda el agua, no se toleran, en cuanto tienen contacto hay reacción. Aquí te muestro para que los puedas observar, aquí cómo se presenta el litio, el sodio, potasio, francio, cesio y rubidio. Esto es ya físicamente cómo son los elementos químicos de este grupo. Continuamos con el grupo número 2. El grupo número 2 es alcalinoterrios, así se conoce, así se llama, y es el grupo número 2 o 2A, dependiendo la tabla periódica que tengas. Está combinado o está conformado por lo que es el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Ojo, aquí te estoy poniendo los símbolos para que puedas irte familiarizando. Es muy importante en química, tal vez que no te aprendas todo, pero que sí comiences a vincular el nombre con el símbolo, porque cuando veamos reacciones químicas únicamente utilizamos símbolos. ¿Qué propiedades tienen o qué características tienen? Grupo 2A, recuerda, los del grupo A tienen una característica esencial, que su número es la cantidad de electrones que tienen o la cantidad de cargas negativas que tienen en su última órbita, ¿sí? Tiene propiedades básicas, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con propiedades básicas o ácidas, y producen óxidos que anteriormente se llamaban tierras, por eso se llaman alcalinoterrios, porque sus óxidos que formaban anteriormente se consideraban como se les denominaba tierras. Estos metales son maleables, recuerda que es maleables, que son capaces de formar láminas, son dúctiles, forman hilos o alambres, son conductores y arden fácilmente en el aire. Aquí te muestro los elementos como tal. Si ves, tienen como un color específico, físicamente sí se parecen, lo único que cambia es cómo los podemos encontrar en la atmósfera, en la naturaleza, y tienen, repito, características físicas parecidas. Si ves, aquí ya lo puedes observar como tal, ya es más tangible, no solamente el símbolo y ni los conozco. Estos son los elementos químicos que pertenecen al grupo 2A, alcalinoterrios. Metales de transición del 3 al 12 o del 1B al 8B. Recuerda que eso depende de la tabla periódica que utilices o tengas a la mano. Estos están ubicados en la mitad de la tabla periódica, es ese escaloncito. Si ves, todos llegan un poquito más alto y ese es escaloncito de abajo. Todos esos son los elementos del grupo 3 al 12 o los elementos B. Para mí es más fácil ubicarlos como del grupo B. Ellos tienen propiedades variadas. ¿Por qué? Porque son un montón. Si ven, estamos hablando de varios grupos, no nada más de unos en específico. Pero entre ellos, como son metales, poseen algunas características
singulares de los metales. Ejemplo, su brillo característico, puntos de fusión y ebullición muy altos, son conductores tanto de electricidad como calor, y en este caso son menos reactivos que los del grupo 1A y 2A. Para que ubiques, aquí está la tabla periódica. Si ves, está como, yo sé que todo se ve borroso a lo mejor por la calidad, pero está sombreado todo lo que no corresponde al grupo B. Estos elementos que te muestro aquí son los del grupo B. Esta franjita, ese escaloncito hacia abajo, únicamente ellos pertenecen al grupo B. Y hay algunos metales que sí son muy buenos conductores. Ejemplo, tenemos aquí lo que es la plata, el oro, elementos que sí conoces, el hierro y otros que a lo mejor no son tan normales o en este caso fáciles de encontrar, pero tenemos nuestros metales de transición. Recuerda, todos estos entran en la categoría de los grupos B, únicamente ellos. ¿Cómo lo reconocemos? Con ese escalón, esa diferencia en el vueltito que llega. También tenemos a los lantánidos o actínidos, ¿sí? Los lantánidos o actínidos, ahí donde dice La en amarillito, son estos dos filas de abajo, ¿sí? No quiere decir que ese nada más el lantánido, no. Ese puntito amarillo de La arriba quiere decir que ahí entraría esos dos tiras que tenemos abajo. Maestra, ¿tenemos 9 periodos? No, tenemos 7 periodos. Nada más que la tirita que aparece abajo de los lactánidos y actínidos debería ir arriba, debería ir incrustada en la tabla periódica, pero estos elementos de acá abajo no son muy fáciles de manipular, son sintéticos y no son algunos, como puedes ver ahí que está el plutonio, son radioactivos, entonces como que para nosotros ciencias y manipular no es algo que vayamos a ocupar, pero pues deben de estar presentes. ¿Por qué no entran ahí? Porque recuerda que la tabla periódica, su función es organizar y que te permita manipular la información que yo requiero y predecir cómo van a reaccionar. Estos elementos de abajo son muy inestables. Yo no puedo controlar cómo van a reaccionar o si es posible hacer una reacción. Entonces, por decirlo así, no los ocupamos tanto para nosotros que vemos química básica. Entonces, así debería ser la tabla periódica si yo anexo la fila que falta. Repito, pero como no es muy usada o estos elementos, la verdad, no, nosotros no utilizamos para una reacción química o para representarla, no nos sirven a nosotros. Entonces es muy difícil utilizarlo así, es como que visualmente no nos va a apoyar. Entonces lo que hacemos es utilizar una tabla periódica que quita, normal, la baja porque visualmente pues no necesito estos elementos. Proseguimos con los elementos del grupo 13 o 3A. Ahora sí ya no estoy en ese escalón, subo. ¿Cómo inicia? Pues inicia con el boro, ¿sí? Esta es una familia o un grupo muy versátil. Tiene elementos como es el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Si ves, aquí te presento y tienen cierto parecido en su brillo, en su color. La diferencia aquí, porque es versátil, porque el boro es un metaloide. ¿Qué se refiere metaloide? A que tiene la capacidad, tiene características metálicas y características de no metal, ¿sí? Y que, ejemplo, el boro pues es duro, mientras que el talio es blando, es más manipulable. El aluminio es el metal más abundante en lo que sería nuestra atmósfera, y el indio y el talio son más reactivos que los antes mencionados. Continuamos con los elementos del grupo 12 o 4A. Recuerda que el número 4 y el pertenecer a los grupos A el número nos dice la cantidad de electrones en su última órbita. Si ellos son del grupo 4A, van a tener 4 electrones de valencia, es decir, 4 capacidades de formar enlaces. Estos elementos que pertenecen son el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y el fleborio. El carbono en este caso es no metal, es un grupo también versátil, tiene varios tipos de elementos. El silicio y el germanio son metaloides, recordamos, metaloide significa con forma de metal, es decir, que tienen características de los metales y características de los no metales. Tenemos el estaño y el plomo, que son metales.
El fluorio casi no se utiliza o no es muy conocido, por lo tanto no hacemos mención de él. Como puedes observar en la imagen, tienen colores, formas de la parte física similares. La clasificación recuerda que va en torno a sus propiedades físicas como químicas. En lo que refiere a la familia del nitrógeno o grupo 15, 5A, si está con número romano, tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Ellos, grupo 5A o 15, 5 electrones de valencia, donde el nitrógeno y el fósforo son no metales. En este caso el arsénico y el antimonio son metaloides y el bismuto es metal. El nitrógeno es gas. Si ves, los gases por lo regular son incoloros. En los gases o los elementos que están en estado natural son incoloros, no tienen un color específico, por eso no te lo pueden representar. Imagínate cómo se representa un gas transparente que no se ve. Por lo tanto, te lo manejan en molécula. Y recuerda que una regla principal de los gases es que están en moléculas diatómicas, es decir, que siempre están de a 2. El grupo del oxígeno, 16 o 6A, 6 electrones de valencia. El oxígeno es un gas, al igual que el nitrógeno, no te lo pueden representar porque es un gas incoloro. Entonces, como lo representamos, es transparente, pero pues lo represento con una molécula diatómica, recordando que los gases van en moléculas diatómicas, es decir, 2 átomos, di significa 2 átomos cuando están en su estado natural o solos, que no se han combinado. Este grupo es el oxígeno, el azufre, selenio, telurio y polonio, donde el oxígeno, azufre y selenio son no metales y el telurio y el polonio son metaloides. ¿Recuerdas que cuando te pido que folio las actividades tienen un color en específico? ¿Sí? Te digo, los va de tal color. Ejemplo, el oxígeno, el azufre y el selenio irían de color morado, porque con el color morado representamos a los no metales. En este caso, el telurio y el polonio van de color naranja, porque con el color naranja nosotros representamos los metaloides. ¿Sí? En azul están los metales, azul marino están los metales alcalino-térreos, y con verde hemos estado representando a los metales de transición, con amarillo a los gases nobles, que son del helio en adelante. Recuerda, los colores que yo te estoy brindando no quiere decir que así se representan. ¿Por qué la maestra me da un color y por qué en mi tabla periódica viene otro color? Los colores son únicamente para fines didácticos, para que sea más visible, pero sí es necesario colorearlos o clasificarlos con colores diferentes para diferenciar cuáles son metales, cuáles son metaloides, cuáles son no metales. Pero no hay una regla que rige, que te diga, ¿sabes qué? Todos los metales deben ir de tal color. Simplemente los acomodamos para que sea de manera visual. Por eso a lo mejor los colores que yo te digo no coinciden con los que tu tabla periódica muestra, porque inclusive hay tablas periódicas que vienen en blanco y negro. Tenemos el grupo 7 o 17, que es el de los halógenos, donde inicia con el elemento flúor hacia abajo. ¿Qué elementos lo conforman? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Aquí te pongo especificando que la I latina en mayúscula es el yodo, porque luego me confunden poniéndole la I al elemento indio. No, el yodo se representa con la I latina. ¿Qué significa halógenos? Hal significa sal y gen es origen. Este grupo se ubica o se caracteriza por ser los formadores de sal. Anteriormente creían que su única característica era formar sal. Ejemplo, si yo combino el cloro con el sodio, me va a dar un cloruro de sodio. La terminación uro significa una sal aloidea, ¿sí? Las formadores y el cloruro de sodio es la sal común, la sal de grano que tú le echas a tu comida, ese es el cloruro de sodio. En donde el flúor y el cloro son gases en estado natural. Aquí te pongo dos imágenes. Si ves en la imagen de abajo, el flúor y el cloro lo presentan o lo deberían de presentar en moléculas diatómicas. El flúor no nos aparece así, pero no pueden representar al gas. Repetimos porque no lo puedes ver en estado natural.
Arriba ya se ve el flúor en sólido y el cloro en líquido porque ya no está a temperatura ambiente, ya fue modificado pues para poder observar esas características. El bromo por su parte es líquido y todos los demás son sólidos. Por último tenemos los gases nobles o inertes que son del grupo 18 o en este caso 8A. Los conforman el helio, el neón, argón, criptón, xenón, radón. Estos no reaccionan con nadie más, por eso se les considera como inertes. ¿Sí? Maestra, ¿por qué si son gases? Aquí se puede ver con colores. Ojo aquí. Estos son gases, si tú has tenido contacto con un globo de helio y lo inhalas y todo eso, no puedes ver ningún color, son incoloros. Pero lo que se representa aquí son las tonalidades que dan a través o con carga eléctrica. ¿Sí? Esto lo puedes ver en algunos restaurantes, en algunos negocios, tienen a tener pues sus anuncios o escaparates con luces de ciertas tonalidades como neones, así por decirlo, ¿sí? O tornasol. Esos son gases que se ponen que al momento que se le aplica la electricidad pues toman una tonalidad como la que se menciona aquí. Repito, los gases nobles no tienen color, lo que se ve aquí es la forma que ellos se manifiestan a través de una corriente eléctrica. No reaccionan con los otros elementos, no se juntan, no interactúan, no forman compuestos. Son mezquinos, por decirlo así. Como ellos ya están completos, el helio recuerda que nada más tiene un nivel de energía. Como ya está completo, no busca a nadie más. Todos los demás, el neón, argón, criptón, xenón, radón, ya tienen 8 en su nivel de energía. ¿Para qué me combino con alguien más? Por eso se consideran como gases nobles o inertes. Listo, chicos, te pongo el ejemplo del potasio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muchos tienen dudas con la parte del símbolo o de foliar la actividad. Mira, así viene en tu tabla periódica. Tienes el elemento potasio. Primeramente vamos a ubicar lo que sería la masa atómica. La masa atómica es esta que viene en decimal, 39.098. Recuerda que si lo redondeamos quedarían 39, porque el primer decimal es 0. La masa atómica es la suma de protones, aquí lo voy a corregir, de protones y neutrones presentes en el núcleo, ¿sí? Después tenemos este numerito que está aquí abajo. Este número es la valencia o número de oxidación. ¿Recuerdas que nada más tienen un electrón en su última capa? A esto refiere el número de oxidación. Estos números es la capacidad de formar enlaces. Es decir, él nada más tiene, los enlaces son como si fueran conexiones eléctricas. Él nada más tiene una sola oportunidad de formar una conexión o un enlace. Aquí, en este caso, es el símbolo químico. Y este 19 que aparece aquí es el número atómico que indica la cantidad de protones. Aquí sí está bien escrito, protones, ¿sí? Referente al cloro, tenemos 35.4, que es la masa atómica. Recuerden que es la suma de protones y neutrones en el núcleo. Si se redondeara nos quedarían 35, porque ese punto 4 pues no puede subir a la siguiente unidad, debe decir punto 5 para que pueda sumar. Aquí aparece con coma, pero en este caso es decimal, punto, ¿sí? En este dato la masa atómica es la que aparece en decimal. Tienes la valencia o número de oxidación 1, 3, 5, 7 más menos. ¿A qué se refiere? Que puede ser como positivo o como negativo. El cloro pertenece al grupo 7A, por lo tanto debe de tener 7 electrones en su última carga. ¿Pero a qué se refieren los demás números? Ok, a que él puede utilizar sus 7 electrones para formar esas 7 conexiones o puede utilizar la que más le convenga. Ejemplo, si yo lo junto o lo quiero que reaccione con el potasio, listo, entonces el potasio nada más tiene una conexión. ¿Para qué yo agarro las 7? No me van a sobrar. Entonces puedo agarrar una sola conexión porque voy a trabajar con un elemento que tiene una sola conexión. Viene un elemento que tiene 3 conexiones. Entonces puedo agarrar la conexión, 3 conexiones y no las 7. El cloro puede tener máximo 7. Recuerda que no pueden tener más al número que corresponden al periodo. Ejemplo, él no puede tener 8 electrones en su capa de valencia porque su periodo en el que él se ubica no lo permite. Para que yo pueda combinar un elemento con otro, es fundamental que uno sea positivo y otro sea negativo, como imagínate como unas pilas, ¿sí? Para que ellos puedan tener interacción, deben de ser polos contrarios.
Recordamos que tenemos el símbolo químico, en este caso es Cl, y si son dos letras, la primera debe ir mayúscula y la siguiente minúscula. Y por último, número atómico, que nos indica la cantidad de protones, en el caso del cloro es 17. Y son la cantidad de cargas positivas presentes en el núcleo. Ahora chicos, la finalidad de este video es explicarte cómo vas a resolver las actividades que sugerimos esta semana. En tu libro de texto, en la página 124, viene una tabla periódica para completar. Tienes dos instrucciones. Ojo aquí, no vas a llenar los cuadritos que están abajo. Simplemente vas a completar los cuadros de los elementos que te vienen ahí y que están incompletos, como es el caso del berilio, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor. Te están pidiendo dos cosas, únicamente que pongas el número atómico de los elementos que faltan, y en el caso de los átomos de aluminio, azufre y los elementos que te mencionan ahí, que cuántos protones tienen y cómo lo puedes saber. En este video te lo estamos explicando, en el video de donde se ven las diapositivas. Así que únicamente hay que contestar estos dos ejercicios que se te piden. Repito, no tienes que llenar toda la tabla de la parte de abajo. Con los elementos que te presentan ahí, lo vas a completar, lo que se te está pidiendo. Y en la actividad de la página 130 viene otra tabla periódica. En este caso, vas a completar las instrucciones que te están pidiendo. Dice, pinta con colores diferentes los metales, los metaloides y los no metales. En este caso también los de transición, con colores diferentes. Si es posible, con los colores que ya utilizamos, azul cielo para los metales, azul marino o fuerte para los alcalino-térreos, morado para los no metales, naranja para los metaloides, amarillo para los gases nobles y verde para los metales de transición. Punto 2. Coloca un asterisco en todos los halógenos. Ok, los halógenos son los del grupo 7 o 7A, donde está el flúor. Lo único que voy a hacer es colocar un asterisco, ya que yo anoté los símbolos en esa tabla que está vacía. Así que no me permite, no sé por qué no me permite, pero así como lo hice en el caso del flúor, hacia abajo todos tus elementos van a tener un asterisco. En el siguiente dice, dibuja un triángulo pequeño en todos los gases nobles. Recuerda, los gases nobles son del helio hacia abajo. En esos elementos que tú vas a poner en tu tabla periódica de tu libro, o si lo quieres hacer a mano, le vas a poner un triángulo, ¿sí? En todos estos que están hacia abajo. Posteriormente dice, pon una raya horizontal en los actínidos, que son la parte de abajo, ¿sí? En los actínidos, y la vertical en los lantánidos. Recuerda que los actínidos es donde empieza esta C, así de manera horizontal, y los lantánidos son la de arriba. Dibuja un círculo pequeño en los metales alcalino-térreos, ¿sí? Alcalino-térreos, recuerda que son los del grupo 2A, que es del berilio hacia abajo. Ellos van a llevar un círculo pequeñito. Así, esas instrucciones que vienen en tu libro en la página 130 es lo que vas a realizar. Esa tabla la puedes contestar ahí en tu libro de texto. Hacer todas las instrucciones que te piden. Recuerda, todas las instrucciones que te piden. Tomarle foto que sea visible y anexarla a tu archivo de Word, o descargar una tabla periódica en blanco, hacerlo en digital, como se te haga más fácil. O en su defecto, si no lo puedes anexar a tu archivo de Word, me tomas una foto de la actividad en tu libro, nada más que sea clara, que yo pueda apreciar los símbolos de manera correcta. En este caso, si ves, estoy trabajando con estás viendo en mi pantalla, en el navegador, una página, dice tabla periódica muda. Esta tabla periódica te voy a dejar el link aquí en la descripción del video, y de igual manera en tu actividad, te dejo el link para que puedas interactuar. Es muy fácil, nada más únicamente te pide que ponga los símbolos y te permite comprobar si estás equivocado o si estás en lo correcto en la cuestión de los símbolos. ¿Para qué me sirve? Para yo saber en dónde están los elementos. Ejemplo, cuando lleguemos a reacciones químicas, vamos a utilizar el calcio y no recuerdas o no sabes dónde está, es que te tienes que familiarizar. Ya, bueno, el calcio yo recuerdo que era un metal. Ok, es metal. Ya los metales y metaloides y gases nobles no he vuelto a ver para nada. Está de este lado. El calcio yo recuerdo que era azul. Entonces va a estar de este lado. Sí, esta tabla periódica te puede servir para que
si tienes tiempo, la manipules y vayas poniendo los símbolos. Ejemplo, si mal no recuerdo es el 7, el 6, aquí debería el oxígeno, ¿sí? Aquí debería el boro. Pero maestra, ¿cómo voy a saber si estoy bien o si estoy mal? Listo, voy a poner un ejemplo. Aquí yo creo que va el oro. Listo, comprobar. Me borró lo que sería el oro, ¿por qué? Porque no va ahí. Sin embargo, lo que fue el boro y el oxígeno los dejó, porque quiere decir que están bien, y todos los demás que yo ya agregué están bien. A ver, yo creo que aquí debería de ir el escandio. Y no sé, aquí el titanio. Aquí a lo mejor el vanadio, el cromo. Voy a checar si estoy bien, no me corrigió ninguno. Está muy interactivo, la verdad, para que te vayas familiarizando con los símbolos y la ubicación de los elementos. En esta actividad, aquí te muestro la actividad, es la parte 3 de tu actividad de esta semana, hay que completar. Es como si fuera un batalla naval, por decirlo así. En periodo y grupo son las coordenadas para yo encontrarlo. En el siguiente video te explico cómo vamos a llenar dicha actividad. Hola chicos, vamos a resolver los siguientes ejercicios. En la primera parte me piden el elemento y el símbolo. Es importante para familiarizarnos con los elementos y poder hacer reacciones químicas con mayor facilidad. Aquí sería el número atómico y también la cantidad de protones. Por lo cual, permítame, listo. Vamos a iniciar, te explico cómo vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, me están solicitando que ubique el periodo y el grupo de mi primer elemento, que es el litio, ¿sí? Periodo y grupo serían como las coordenadas donde yo encuentro el elemento, donde choca. Ejemplo, yo veo que el litio está en, primero, el renglón, el periodo, ¿sí? El periodo, te voy a poner aquí para que tengas un recordatorio, es de manera horizontal o son los renglones. Entonces, si yo inicio por el hidrógeno, es mi renglón 1, el litio sería mi renglón 2, de litio hasta donde termina el neón. Por lo tanto, yo ubiqué que el litio se encuentra en el renglón 2. Grupo. El grupo recuerda que es de manera vertical y se leen hacia abajo. ¿Recuerdas que el grupo en los grupos A me dice que es la cantidad de protones en su último en energía? Solo en los grupos A, ¿sí? El grupo se lee en vertical. Si yo inicio el grupo 1, hidrógeno, abajo está el litio. Por lo tanto, el litio se encuentra en el grupo 1 o 1A. Recuerda que si lleva el 1A, debe ir en número romano. El número atómico del litio es el número atómico 3, por lo tanto, tendrá 3 protones, que son cargas positivas. Así se resuelven los ejercicios. En el siguiente ejercicio tengo como dato que me están diciendo que busque el número atómico 6. Recuerda que en la tabla periódica los elementos van acomodados por orden ascendente del número atómico. Inician con el hidrógeno, después van con el helio en la otra orilla, litio, berilio es el 4, boro 5, carbono es el 6. Entonces, el carbono sería el 6 y su símbolo es la letra C mayúscula. Lo ubiqué en el renglón 2, recuerda que del litio, si me voy por ese mismo renglón, en ese renglón se encuentra. ¿Y en qué grupo? ¿Dónde choca la coordenada? Porque una cosa es la parte horizontal, en el renglón que yo lo encuentro, ¿y en qué grupo? ¿Dónde choca esa coordenada? Él se encuentra en el grupo 14 o 4A, recuerda que va en romano. Aquí nos faltó, nos piden las dos, nos piden el nombre, que sería litio, y el símbolo. Recuerda que si son dos letras, la primera va mayúscula y la siguiente minúscula. Este ejercicio es igual que el primerito. El ejercicio 4, aquí me están dando ya las coordenadas. Me dicen que yo encuentre el elemento que se encuentra en el periodo 4, grupo 1A. Por lo tanto, voy a ubicar, inicio con los renglones. En el renglón 1 inicia con el hidrógeno, el renglón 2 es el renglón donde inician con el litio, renglón 3
Con el sodio, renglón 4. En el renglón 4 es donde inicia el del potasio. Mi elemento se puede encontrar en todo ese renglón. Pero para encontrarlo ahora voy a buscar el grupo, que es la parte vertical. Me dicen que se encuentra en el 1A, en el primerito. Entonces, sería en el cuarto renglón, primer grupo, yo encuentro al potasio. Checa, revisa tu tabla periódica si coincide. Renglón 4, primer grupo, donde chocas el potasio, y su símbolo es la letra K. Si tú revisas, es el número atómico 19. Si aún tienes dudas, recuerda que en este video te menciono cómo ubicar en tu tabla periódica cuál es el número atómico. Por lo tanto, serían 19 protones o 19 cargas positivas. El siguiente ejercicio es igual al del número 2, como sacamos el del carbono. Igual al primerito. Igual al último que resolví. Así que ya te puedes guiar de cómo resolver esta tabla periódica. La finalidad es que nos vayamos familiarizando con la ubicación de los elementos, las características, es decir, cuántos protones tienen y en su defecto, cuántos electrones tienen por pertenecer al grupo. ¿Sí? En el caso del litio tiene un electrón de valencia en su última capa porque recuerda que todos ellos tienen un solo electrón en su última capa. No aplica para los del grupo B como es aquí en el último ejercicio. Recuerda que la finalidad de estos videos es tu aprendizaje y conocimiento. Estos videos te van a servir de retroalimentación cuando vayas a tu etapa de media superior. Si gustas suscribirte al canal para que tengas un recordatorio y puedas analizarlo posteriormente. ¿Sí? O de igual manera, suscribirte y puede que en un futuro sea maestra influencer. Cualquiera de las dos cosas está muy bien. Recuerda que te quiero mucho y cualquier duda, no dudes en consultarme.